La misteriosa desaparición de una familia entera que mantuvo en vilo al país. Hace más de 18 años que este caso sigue buscando respuestas. Es por eso que en el video de hoy les traigo el caso de la familia Gil. Todo transcurrió en La Candelaria, una estancia de alrededor de 500 hectáreas ubicada en el pueblo de Las Crucecitas Séptima, provincia de Entre Ríos, a 50 kilómetros de Paraná. La misma pertenecía a Alfonso Goete. Allí también vivían el peón Rubén Mencho Gil y el ama de llaves Margarita Norma Gallegos, quienes a pesar de la diferencia de edad, al tiempo se casaron y tuvieron 4 hijos. La noche del 12 de enero de 2002, Mencho de 56 años, su esposa Margarita de 26, sus hijos María Ofelia de 12, José Osvaldo de 9, Sofía Margarita de 6 y Carlos Daniel de 4, se dirigieron a Viale, una localidad cercana al velorio de un amigo. Sería la última vez que sabrían de ellos. Los familiares se enteraron de la desaparición casi 2 meses después, ya que vivían en otra localidad, y aunque mantenían contactos periódicos, dada la época, los celulares no eran muy frecuentes. Fue Goete quien se comunicó con los familiares para indicarles que los Gil no habían regresado de los 3 meses de vacaciones que les había dado en enero. Luisa Eva Gil, hermana de Rubén, realizó la denuncia policial en la comisaría de Viale por la desaparición. La causa fue caratulada como averiguación de paradero. Ningún vecino o pariente tenía conocimiento de lo que había pasado con los Gil. No tenían enemigos ni conflictos con nadie, o al menos eso era lo que se creía. Alfonso Goete se transformó rápidamente en el principal sospechoso porque tardó 90 días en denunciar la ausencia de la familia. Según él, se habían marchado para afiancarse en otra localidad o se fueron por su voluntad propia. Costaba creerlo, ya que no tenían vehículo propio y conseguir trabajo en esa época era muy difícil. Margarita, quien tenía otro empleo en la escuela del pueblo, no había cobrado su último sueldo. Además, en la casa estaban sus documentos, ropa, muebles y electrodomésticos. No faltaba absolutamente nada. Empezaron buscándolos en Santa Fe, donde tenían familiares y a donde Goete dijo que habían ido a pasar unos días. En dicho lugar no sabían nada. Se allanó la casa de Goete, que fue el primer sospechoso. También se excavaron 14 pozos, se levantaron los pisos de la casa de la familia y se utilizó luminol para determinar presencia de sangre, pero nada se encontró. Antes de concluir con la historia, les voy a pedir que me escriban en los comentarios qué creen ustedes que pasó con la familia Gil. Yo creo que fue Goete quien los desapareció. Alfonso Goete murió en 2016 en un accidente de tránsito en Viale a los 77 años. Nunca le hallaron una prueba para culparlo. Con su fallecimiento, crecieron las expectativas de que alguien que supiera algo pero por miedo no hablara, se acercara a declarar, pero hasta ahora nadie apareció. A más de 18 años del caso, nada ha dado una pista certera sobre lo que pasó con la familia Gil. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales, no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.